Es un científico altamente citado con numerosas investigaciones sobre el papel de la biodiversidad y los impactos del cambio climático y de la actividad humana en los ecosistemas. Ha sido galardonado múltiples veces y su labor de investigación la complementa con una intensa labor de divulgación dentro de su proyecto La salud de la humanidad. Además de este libro, de las pandemias, ha publicado dentro de nuestra colección La salud planetaria, libro que también os recomiendo muchísimo, con Adrián Escudero y Xiomara Cantera. Y tenemos el gustazo y el privilegio de que nos acompañe también Margarita del Val, que es también profesora de investigación del CSIC en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Es viróloga e inmunóloga y desde 2010 dirige su propio grupo de investigación y orienta su trabajo hacia el estudio de la respuesta inmune frente a patógenos en modelos animales de infección y vacunación. Tiene numerosísimas publicaciones científicas, así como reconocimientos a la excelencia investigadora, y también es muy activa en el ámbito de la divulgación. Vuestra excelencia como investigadores, vuestra honestidad y vuestro compromiso social, porque creo que ambos entendéis que parte de vuestro trabajo como científicos es compartir con la sociedad, compartir con la ciudadanía vuestra labor. Además, sois tan buenos comunicadores como divulgadores y como científicos, con lo cual yo ya me voy a callar. Os voy a dar las gracias por acompañarnos y creo que tenéis mucho que contarnos y que tenemos mucho de lo que aprender de vuestras palabras, así que muchísimas gracias y eso os escuchamos. Estamos aquí en familia, la verdad que esta cafebrería siempre invita a charlar más que a apostolar o a adoctrinar y bueno, gracias a Carmen por la presentación, a Mariela y a Catalatas por ese tándem tan estupendo que hace esta colección muy fácil, ¿no? Y nada, comenzamos, podemos comenzar de muchas maneras, ¿no? Yo lo que quería con Margarita, me hace mucha ilusión también, le quería agradecer a Margarita que aceptara esta vez. Somos muy complementarios desde nuestra aproximación a lo que es un problema como son las enfermedades infecciosas, que pueden acabar siendo epidemias o pandemias. Ellas saben mucho más del aspecto sanitario, de los virus, de las bacterias y de todo el lío del invasor. Y yo de lo que medio sé y por lo que me he ido metiendo aquí, soy más de la visión del ecosistema, la visión de las especies, la integración entre, también desde lo micro a lo macro y cómo la estructura, la función de las cosas, pues después de coevolución de millones de años ha dado lugar a una cosa que luego el ser humano del siglo XXI pues decide enredar y se lleva de premio pues una pandemia. Entonces, ¿por qué te pusiste a escribir este libro, Fernando? Claro. Tú que eres ecólogo, que tienes un campo tremendo para trabajar, para investigar, para divulgar. Bueno, realmente, como nos pasó a más de uno, el confinamiento de la pandemia, de la COVID-19, cuando estábamos en casa tantas horas, pues muchos quisimos aprender qué estaba pasando. Claro, a mí me obligó a repasar muchos de mis conocimientos de la carrera de 30 o 30 y tantos años atrás, desde el sistema inmune hasta los virus, que a uno le suenan cosas, y me pareció fascinante. Lo que me pareció muy sorprendente, sobre todo en el mes de abril del 2020, es que no hubiera nadie que hubiera puesto, al menos en el escenario más nacional, incluso europeo, énfasis sobre los procesos más ecológicos que han mantenido el equilibrio entre los saltos de enfermedades infecciosas entre unos organismos, digamos, complejos, vertebrados, aves y otros, ¿no? Entre ellos, pues, la especie humana, pero que es una más, ¿no? Y me llamó la atención que eso no se hubiera puesto en los primeros meses de la pandemia como una de las cosas a aprender, porque en poco tiempo todos éramos expertos en virus, en PCRs, todos sabíamos muchas cosas de inmunidad de grupo y de inmunoglobulinas. Bueno, tú has hablado del salto, ¿no? De los saltos entre especies, que es lo que se llama técnicamente la zoonosis. Y quizás ahí está el nexo de unión muy claro, ¿no? Lo que es, cuéntanos qué son las zoonosis y qué hay detrás. Bueno, realmente eso es lo que empecé a abrir las páginas de los libros ya de divulgación, muchos de ellos en aquel entonces todavía en lengua británica, pero en ese 2020 se tradujeron mucho al español, de todos estos saltos, y empiezas a ver que es una cosa tan antigua como el neolítico, por lo menos, desde el momento en el que estábamos muy rodeados de animales. Las enfermedades infecciosas de los animales encuentran la compatibilidad con la fisiología humana y de pronto pues los tenemos, ¿no? A veces los tenemos con síntomas muy graves, a veces simplemente están ahí. Siempre me pareció curioso lo del herpes, que lo tenemos todos, pero solo se manifiesta cuando tenemos el sistema inmune un poco deprimido, pero está.
luego empezás a indagar y dices, tenemos un montón de bacterias y virus que no sabemos muy bien qué hacen ahí y que cuando nos bajan las defensas, pues casi es cuando dices, los teníamos reprimidos, pero ¿hacían algo bueno? No lo sé, pero te habla de convivencia, ¿no? Y eso de la convivencia y la coexistencia es algo muy de la ecología. Algunas de las cosas que hemos trabajado digamos, profesionalmente son los mecanismos de la biodiversidad, como las especies coexisten, porque hay sitios donde hay coexistiendo más especies que otras, qué circunstancias ambientales, qué mecanismos desarrollan las especies para coexistir, cohabitar. Estoy hablando de especies de vertebrados o de plantas, ¿no? Y cuando me empecé a zambullir eso en el 2020 en la literatura de estas zoonosis, digo, ostras, qué interesante es como de repente hacer un zoom, empezar a meterte en procesos que son muy ecológicos, pero en la escala de lo invisible, ¿no? Pero muchos de los procesos tienen que ver, y el salto a humanos es lo que le daba esa preocupación que teníamos todos, porque era lo que en ese momento, claro, estábamos asustadísimos. Empecé a leer sobre el virus del Nilo Occidental, empiezas a ver el ébola, empiezas a ver el Marburgo, empiezas a ver tantas cosas que han ocurrido ¿no? Y dices, ostras, esto de las zoonosis, sobre todo en el último siglo y pico, y vas viendo que hay muchas de ellas hay un componente de degradación ambiental, hay un componente del ser humano hurgando en ecosistemas, entrando en contacto con otras especies de mamíferos, incluso de aves o de anfibios con las que nunca habíamos tenido contacto o había sido súper accidental y que nuestro sistema inmune, pues ante lo que llevaba esa especie, el paquete de patógenos que todos llevamos, pues el de esas especies era relativamente novedoso. Me pareció un tema muy interesante, muy intrigante, leí muchas cosas. En aquel entonces sacamos algunos artículos, algún vídeo y tal, y la idea quedó un poco latente hasta que el año pasado pues un poco abrí el cajón y dije, ostras, aquí hay un montón de material, me puse a actualizarlo el verano del año pasado y luego ya hablando con las encargadas, digamos, tanto por el CSIC como por Cataratas, les hice un poco la propuesta, les pareció interesante y entonces ya en este año le di la forma final del libro y me ha servido para ponerme al día de muchas cosas. Veníamos ahora hablando, porque esto es una historia interminable, ¿no? De hecho, en el libro algunas de las secciones hablan de eso, ¿no? Es una historia inacabable. Creemos que los vencemos, pero los patógenos una vez que aparecen no se van nunca, constantemente están reapareciendo, reinventándose ellos, que nos obligan a reinventarnos nosotros. Y es una historia pues, de amor y odio. Necesitamos para hacer muchas cosas, pero luego como nos descuidemos, son los que nos sentencian. Pero claramente estamos en el mismo barco. Quiero decir que nos llegan virus de los animales, nos pueden llegar, pero a veces también nosotros se los pasamos a los animales. Es decir, totalmente. Es un poco o sea, la visión que tú das es el integrarnos en el medio ambiente como un animal más, ¿no? Un animal que puede ser muy disruptivo o que puede ser muy víctima en otras situaciones, ¿no? Bueno, es el concepto de One Health, de una salud que llevaba muchas décadas, pero que yo creo que en la COVID tomó una nueva dimensión y mucha gente tomó conciencia de que la salud de las personas está muy conectada con la salud del, digamos, medio ambiente, de los demás organismos, y que empezaron a salir casos en la pandemia de gente que le pasaba el coronavirus a su mascota, luego se encontró en tigres de zoológicos, como indicando que la cosa va en los dos sentidos. De hecho, el más llamativo es cuando se pasó a bisones. A bisones, a granjas en las que se crían bisones y los bisones se multiplicaban muy fácilmente. Y los bisones nos lo pasaron de vuelta sin muchas modificaciones, por suerte. Que creo que ahora tenemos un lío con los bisones y no sé si la gripe aviar o alguna de estas cosas, ¿no? Precisamente los bisones son de esos animales que tienen un sistema respiratorio relativamente cercano al nuestro. La gripe aviar, que todavía no se transmite entre personas, que son todavía casos puntuales, aislados. Hoy se ha hablado del primer caso grave en Estados Unidos, una persona que tenía aparentemente algún tipo de enfermedad previa. Y el virus de la gripe aviar, que todavía no se transmite entre personas, sí que ha infectado a numerosas granjas, allí donde hay muchas granjas de bisones. Por ejemplo, en Finlandia se ha hablado de que hay decenas de granjas que se han infectado con el virus de la gripe aviar. Y claro, cuando aquello está dando más vueltas por unos animales tan cercanos a nosotros como son los bisones, cuando sabemos que la gripe aviar ha bajado de las aves a otros mamíferos y están los bisones, pues se nos está acercando. Entonces, a lo mejor nos podría llegar. Se están tomando medidas muy especiales para que eso no ocurra. Se está vacunando
En Finlandia, por ejemplo, se está vacunando a todas las personas que tienen alguna relación con granjas peleteras. ¿Y qué vacunas se les aplica a la gente? Se les aplica la vacuna de la gripe normal, porque por lo menos lo que se busca es que no se infecten a la... Claro, si coges las dos, esto, efectivamente. Es que la promiscuidad es tremenda, ¿no? Entre los virus y la gripe. El virus es en fin, no es éticamente muy fiel. Y entonces le da a todo. Y claro, si tienes dos virus, entre los virus de la gripe y los virus de la gripe aviar, pues se pueden establecer intercambios que pueden hacer al virus de la gripe aviar más compatible con nosotros. Puede surgir un híbrido, un virus reorganizado técnicamente, que tenga propiedades nuevas. Entonces se está vacunando con eso. De todas maneras, las agencias del medicamento ya tienen aprobadas vacunas frente a la gripe aviar, que es una H5N1. Técnicamente es distinta de las que tenemos, de las gripes que tenemos humanas. Tiene vacunas preparadas. Sí. Tiene vacunas para la H5N1 aprobadas, que han pasado toda la normativa, y tiene vacunas que, si no son para vacunar directamente con esas, son la base, el andamio para preparar inmediatamente vacunas para el virus de gripe aviar que pudiera surgir y que no sabemos todavía cuál es. O sea, se está preparando... Estamos mucho mejor preparados que lo que nos pasó con el SARS-CoV-2, ¿no? de la COVID, que nos pilló un poco... Sí, estamos mejor preparados, sí, se está aprendiendo algo, pero es cierto que no sabemos qué es lo que nos va a venir. Claro. Tenemos que estar muy vigilantes. Tú dices en algún punto lo importante que es prevenir. Pero en general, ¿no? Con todos los graves problemas de escala global, la prevención es muy importante y desde la razón y desde la ciencia es como lo recomendable, pero en la práctica se previene relativamente poco, porque empezar a poner dinero en algo que todavía no ha ocurrido no está en los programas electorales de nadie, no es una cosa que tengamos el músculo social, político, financiero muy acostumbrado. Entonces, cuando llega el problema, pues empiezas a ver el dinero y los recursos, pero hay cosas que se ven venir. Me alegro que yo no tenía el dato de que ya se está como con una pre-vacuna para la gripe aviar. Yo creo que eso es una buena noticia, porque hasta ahora ha sido siempre, cuando ya empieza a haber casos graves, cuando muere gente, entonces empieza a ponerse en marcha. Bueno, habrá que fabricar suficientes dosis, pero bueno, ya ha pasado los controles de seguridad, eso es lo importante, ¿no? Porque enseguida, si hace falta, se puede empezar a fabricar para vacunar. Como se empieza cuando hay pocas dosis, se empieza a vacunar a las personas que son contactos de un caso, de manera que a ellos las vacunas les ayuden en caso de que se hayan infectado, y luego ya vacunando un poco más a personas vulnerables, de la edad que sean, del grupo de riesgo que sean, de las condiciones de enfermedades crónicas que sean o de lo que sea. Entonces sí, hará falta que haya más dosis, pero bueno, es que fabricar dosis en vano, lo que hay que hacer es tener fábricas que las puedan preparar rápidamente, y eso también está. Oye, y una cosa que sí te quería preguntar, porque en el cambio climático una de las cuestiones de prevención y demás es la posibilidad de compartir tecnología con países que no la tienen, que es donde está la mayor parte de la población. En el norte global somos poquitos, Europa es un 8% de la población del mundo, pero tenemos mucha tecnología. El problema es que la tecnología le queremos sacar dinero. Y ahí es donde la cuestión, con una enfermedad infecciosa que nos interesa que esté vacunada, por ejemplo, toda la humanidad más o menos rápidamente, ¿cómo de optimista? Antes hablábamos de que Margarita es bastante optimista. Yo me esfuerzo a serlo, pero hay veces que no me sale. ¿Has encontrado que he metido la pata en el libro? Seguramente. Hombre, cosas en las que puedo estar en desacuerdo, sí, seguro que habrá algunas, ¿no? O que yo las veo de otra manera distinta, o son cuestión de opinión, sí. Pero, por ejemplo, cuando tú te has sumergido en el mundo de los virus, tú eras de los que pensaban que casi no teníamos virus. Obviamente no, eres biólogo. Claro. Pero había gente que pensaba que no había virus en el medio ambiente, que este era el primer virus que nos llegaba. Claro. Te has encontrado muchos más de los que esperabas, ¿no? Yo, en cuanto empecé a mirar y salían esas estadísticas de que en un cubo de agua del mar había cientos de millones de virus y pertenecientes a formas súper variados, a unos niveles de diversidad tremendos. Claro, una cosa es saber que hay muchos y otra cosa es cuando te ponen los números, ¿no? Y cuando dices, sabemos la vida y milagros de más o menos un centenar, pero puede haber, no sé, como 1 millón de formas distintas de virus,
ahí empiezas a alucinar. Y me sorprendió mucho estos virus gigantes que tenemos en el cuerpo. ¿Tú sabes algo de para qué sirven, qué hacen ahí, qué función tienen? Porque son grandes, casi se ven a simple vista, ¿no? Son casi como un protozoo, ¿no? Son tan grandes que no se buscaban, porque siempre hemos pensado que los virus son chiquitines y buscábamos solo los chiquitines. Claro. El virus de la viruela es de los más grandes tradicionales, pero de repente empezaron a aparecer virus tan grandes que podrían ser parasitados por otro virus. Claro, les cabía un virus dentro, ¿no? ¿Y tenemos idea de esos virus? Porque yo de esto leí de esos virus hace un par de años y como esto evoluciona y mucha gente investigando, digo, no sé, sabrás. Sabemos poco todavía, pero es justo atreverte a encontrar lo inesperado. No buscar solo lo que esperas, por ejemplo. Una de las cosas que vamos a esperar si hay nuevas pandemias. Lo que no podemos pensar es que la siguiente pandemia va a ser seguro igual que esta que viene por vía respiratoria. Es que puede venir por otra vía. Claro, total. Entonces, lo que hay que hacer es tener amplitud de miras, incluso estar un poco abierto, ser un poco ingenuo incluso, ¿no? Estar abierto a todo. Porque no tiene por qué venir por el mismo camino. Y de hecho, una que amenaza, la que ahora es emergencia internacional, no se transmite por vía respiratoria. ¿No? The detection and rapid spread of a new clade of Mpox in eastern DRC, its detection in neighboring countries that had not previously reported Mpox, and the potential for further spread within Africa and beyond is very worrying. In addition to other outbreaks of other clades of Mpox in other parts of Africa, it's clear that a coordinated international response is essential to stop these outbreaks and save lives. Y se transmite por mosquitos, entonces lo que tienes que identificar es cuál es el origen. Mosquitos que lo transmiten desde aves infectadas, pasa por los mosquitos que nos pican a los caballos y a las personas a la vez. Si esperas a verlo en los caballos es demasiado tarde. Estás ya en el hospital con encefalitis. Tienes que localizarlo antes en los mosquitos o en las aves migratorias. Entonces, conocer todo el ecosistema, todo el hábitat, los equilibrios y cuándo se desequilibran y cuándo hay más mosquitos, por ejemplo, eso es vital para protegernos. Es vital para que no llegue al hospital con encefalitis, sino que para que se pueda fumigar adecuadamente y con insecticidas respetuosos en el momento adecuado. Claro. Me llamó hace unos meses el alcalde de Coria del Río precisamente para formar parte de una estrategia de comunicación del virus del Nilo Occidental, porque la encefalitis no es muy frecuente, pero puede ser muy grave y algunas personas, como sabéis, han muerto. Hay un cierto estado de alarma, más o menos justificado, aunque la probabilidad de que la gente enferme es muy baja, el riesgo es potencialmente alto. Y claro, el alcalde y en general el equipo de la zona de Guadalquivir y demás, de varios municipios, pues están preocupados no solo por hacer bien las medidas, sino también por cómo y de qué informar a la gente, porque a veces ese equilibrio entre alarmar, prevenir, informar, ¿no? Y la gente se toma a veces un poco, yo no digo la justicia por su mano, pero sí que de repente interpretan, leen y ahora todo está en internet y se vuelven como muy sabedores y claro, andar fumigando los campos con insecticidas a diestro y siniestro al final puede ser casi peor que un mosquito te pique aunque esté infectado, porque los insecticidas te los acabas comiendo y los niños y la gente en desarrollo, muchas personas acaban con enfermedades graves si lo llenas todo de insecticida, entonces tampoco esa es la solución. Estaban hablando de regular a través de, por ejemplo, con murciélagos que se coman a los mosquitos. Claro, pero los murciélagos no tienen buena prensa, entonces las cajas nido de los murciélagos hay que hacerlas muy altas porque la gente los vandaliza porque los ve como las criaturas del mal. Entonces, por eso era un poco de lío. El alcalde, la verdad es que nos había leído a todos los que hemos escrito algo, se lo sabía todo, era un hombre bastante preocupado sanamente por decir, a ver, yo quiero hacer lo que sea mejor, pero es que no sé qué es lo que es mejor con esta enfermedad, porque es, en fin, entra por muchos frentes. La diversidad de aves, en muchos casos se ha visto que también atenúa, porque no todas las especies de aves son iguales, digamos, a la hora en fin, para el virus. Entonces, tener más diversidad de aves baja un poco la carga vírica en la población. Es un tema escabroso. Si eres gestor, si eres responsable, en este caso como un alcalde, ¿no? Porque como un científico que lo ve desde la barrera, pues puede ser divertido, entretenido, pero cuando eres un gestor que dices, ¿y qué hago? No es nada fácil. Y probablemente ahí
A mí me parece que lo ideal sería fumigar cuando todavía hay muy pocos mosquitos y se puede hacer una fumigación muy selectiva de las larvas, de manera que no castigue al medio ambiente, se cargue solo a los mosquitos que lo transmiten y no a todos los insectos, y de esa manera se baje mucho la exposición de la gente, ¿no? Porque claro, si te viene una infección y no sabes de dónde te viene, como son todas, pero bueno, ya con el coronavirus hemos aprendido un poco a defendernos de las respiratorias, que no se nos olvide, ¿no? Es vital que sepamos que cuando hay alguien con síntomas no debe contagiar a nadie. Yo creo que la gente ha aprendido un poco, ya se ve a gente con mascarillas de vez en cuando está tosiendo, ¿no? Pero si te vienen mosquitos, pues tienes que saber que no te piquen, ¿no? Ponerte manga larga, los repelentes, no sé. Claro, pero en Sevilla, en agosto, la manga larga, ¿qué tal? Claro. Bueno, antes de pasar a las preguntas, no sé si querías comentar alguna cosa más, Margarita. Léenos algo. Yo había pensado en leer algunos trocillos para que os deis idea del libro, cómo está estructurado, ¿no? Bueno, el índice tiene, después de una introducción que justamente se llama así, una historia inacabable, tiene 6 capítulos que van de lecciones desde la historia hasta la batalla, le llamo así, la batalla biológica, que además lo comparo con una partida de ajedrez, ¿no? Donde tú no tienes que ser muy bueno, pero sí tienes que ser mejor que el otro, ¿no? Y luego está la batalla sanitaria, en la que entro en cuestiones como las que hemos hablado, y sacaré algún ejemplo, porque yo creo que hay algunos fragmentos que dan mucho la idea del estilo del libro, ¿no? El equilibrio ecológico es, digamos, mi fuerte, es con lo que empecé, ¿no? Pero luego me pareció interesante completarlo con el tema sanitario, el tema de la propia biología, el sistema inmune, etcétera, y las lecciones de la historia. Y al final acabo un poco con la carrera evolutiva de que tú te adaptas, pero el otro también se adapta, se contraadapta, y cómo se puede, entendiendo la evolución, pues ser incluso más anticipatorio, ¿no? De lo que somos, ¿no? Y el último capítulo es aprendiendo, todo lo que podemos aprender, incluso de la conspiración, de la conspiranoia, de los antivacunas, que lo veníamos antes hablando, y demás. Voy a leer algunas cosillas que me he seleccionado por aquí, y cuando ya os aburráis dejo de leer, pero tengo por aquí. De la parte histórica, la verdad es que me resultó muy interesante. Fijaros, he sacado aquí un fragmento. El famoso médico griego Galeno describiría con inteligencia la peste antonina. Los paralelismos con los que se ha vivido en la COVID-19 casi 2000 años después son escalofriantes. Saco algunos trozos de la reconstrucción. En la Roma antigua, la gente no se atrevía a salir a la calle, se paralizó el comercio. Murieron la mayoría de los legionarios y las fuerzas de seguridad, pero nacieron bulos y leyendas sobre el origen de la enfermedad y corrieron rituales y falsas medicinas para detener los contagios o recuperar a esos enfermos. La huida apresurada del emperador Lucio Vero Antonino, el que dio nombre a la enfermedad, ¿no? Portando ya la enfermedad que le acabaría matando, que se tendría que haber puesto en manos de Galeno, y lo deja atrás y se va intentando huir de una enfermedad que la llevaba dentro, nos recuerda las decisiones insensatas de colectivos y de personalidades que se declararon antivacunas y antimascarillas durante la COVID-19, ¿no? Aquellos viajes y banquetes que realizaron desoyendo recomendaciones y eludiendo ordenanzas y autoridades serían repetidos por muchas personas durante el confinamiento del 2020, incluso por autoridades muy conocidas como el propio Boris Johnson, ¿no? Y me parecía que estábamos en círculos en ese aspecto de la historia. Otro aspecto histórico, aquí cito a una escritora y activista hindú que se llama Arundhati Roy, y que decía que históricamente las pandemias han obligado a los seres humanos a romper con el pasado y a imaginar su mundo de nuevo, a reinventarse, ¿no? Y la COVID no escapa a esto. Siempre hubo avances y renovación. Esto encaja mucho con tu visión un poco optimista, porque antes hablando ella siempre le veía el lado bueno de las cosas. Pues esta Arundhati habla de que en cada pandemia hubo avance y renovación. La pandemia justiniana del siglo VI contribuyó a la caída del Imperio Romano, al fin de toda una época y el nacimiento de una nueva sociedad. La salud pública moderna surgió por las pandemias de la peste, que fueron la antesala del Renacimiento. Las pandemias de cólera, especialmente la que asoló a Londres en el año 1854, haría surgir la ciencia de la epidemiología. Y estos son solo algunos ejemplos. ¿Te cansas? No. ¿Aguantas ahí? ¿Qué quieres que surja de la pandemia de COVID? A mí me gustaría que surgiera 2 cosas. Una,
más énfasis en la importancia de la naturaleza y los ecosistemas en buen estado. Como ecólogo me parece que eso es un mensaje que servía para muchas más cosas. Y luego algo que también hablábamos antes de que una pandemia es una cuestión de todos, ¿no? Y por tanto no solo es el especialista y el médico, sino también pues cada uno y cada una, los digamos políticos, pero también los empresarios, los trabajadores, los que viajan, las madres y padres. Todos tenemos un cierto papel en entender y en mitigar una pandemia como la COVID. No sé, puede ser. Los aspectos sociales, ¿no? Yo enfatizaría mucho en los aspectos sociales, precisamente porque es un tema social. De nada sirve que tú estés inmunizado si se te mueren los hijos y a lo mejor la inmunidad la pierdes en unos años o el virus se reinventa. Mira, en el tema, este ya es en el capítulo, creo que he elegido de varios capítulos, no, sigo todavía en la historia, es que la historia me pareció muy sorprendente. El SIDA, hablabas antes del SIDA, ¿no? En palabras de Pablo Martínez, fue una pandemia psicomediática. Fue la primera pandemia que surgió en los tiempos de la televisión. La primera pandemia surgida en este momento que tuvo como uno de los efectos más importantes la comunicación del miedo. Fue algo relativamente novedoso. Muchas formas de pensamiento libre en el arte, pensar que estábamos hablando de una época en la que el arte era muy revolucionario, se estaban experimentando y haciéndose explícitas nuevas vivencias y formas de sexualidad que quedaron profundamente detenidas, alteradas por la enfermedad, y hubo que esperar varias décadas para que algunos traumas y algunas discriminaciones pudieran ver la luz, ser abordados no solo por los colectivos afectados, sino por toda la sociedad. Bueno, aquí no podía evitar aquí una mención a mí me parece que la peste es fantástica, ha sido espectacular. Mira, Europa cambió drásticamente durante la Edad del Bronce, ¿no? Esto nos lo explicaron en el bachillerato, yo tomé nota, saqué buena nota y me lo estudié todo. Pero lo que no me habían explicado era que los científicos ahora están pensando que las fluctuaciones poblacionales de humanos en la Edad del Bronce no se debían tanto al desarrollo del bronce, sino a la peste. Parece ser que el transporte por los caballos recién domesticados y por sus jinetes de la peste tuvo más efectos demográficos en el ser humano que esa tecnología, ¿no? Claro, la historia bonita es la de la tecnología. Espérate que se está quedando, me parece, sin pilas. Coge si quieres. O sea, con la historia siempre hemos sido un poco selectivos, ¿no? La que deja huellas, la tecnología, claro. La tecnología deja huellas, la tecnología seduce y dices, lo entiendo, el bronce y tal. Luego resulta que era pues esos movimientos, ¿no? La perpetuación hasta el siglo XX de la peste como una amenaza en Eurasia y África está claramente ligada a actividades humanas tan mundanas como el envío a larga distancia de grano y cereal. Bueno, hay muchas cosas que me gustaban, pero fijaros en el aspecto que os decía sanitario, antes del sanitario, el de la batalla biológica. Me gustaba, identifico como tres niveles. El nivel de los mocos, por ejemplo, ¿no? Que uno piensa, joder, qué guarrería. Pues los mocos son fundamentales. Resulta que los mocos se eliminan, pero trillones de patógenos y de sustancias extrañas. Y de hecho el movimiento, el barrido mucociliar, ¿no? Que es toda una cinta de transporte de moco hacia afuera, aunque es un poco asqueroso, lo hablo así, se puede hablar de mucopolisacárido, pero en realidad de moco, ¿no? Y ese moco se tiene que mover y tiene que salir. Y cuando hace frío, ese moco funciona peor. Y si encima es frío seco, se cristaliza y bueno, todos lo sabemos, que no te cuesta más sonarte. Entonces, el deshacerte de todos los patógenos es la primera barrera física. Y esto es muy interesante porque resulta que tener la nariz grande es muy interesante para hacer de buena barrera. Tienes más filtro, más terreno que tienen que avanzar en esas primeras fases de entrada en las vías respiratorias, y por eso los caucásicos, de zonas donde de pronto hacía mucho frío, pues tenemos una nariz muy grande. Es lo que le llama la atención a otras formas, o sea, los no caucásicos en la especie humana, ¿no? Las narices grandes pueden además calentar mejor el aire, en fin, tienen muchas ventajas en determinados ambientes fríos y secos, las narices grandes, ¿no? Y me llamaba la atención los números, ¿no? De estas mucosas y epitelios que tienen unas cantidades astronómicas de patógenos, y cantidades astronómicas son precisamente las que sacamos con lágrimas y mocos. Después viene la parte, digamos, ya más desarrollada, que tiene que ver con la inmunidad
pero la inmunidad, digamos, la que tiene casi todo organismo, ¿no? Que tiene que ver con inflamaciones, que tiene que ver con una respuesta muy genérica, ¿no? Hay hasta 20 diferentes tipos de proteínas implicados en el sistema de complemento, en fin, toda una historia que es compartida entre muchos organismos y que es la segunda fase. Ya te han entrado, ¿no? Tus mocos y tus pieles y tus epitelios no han sido eficaces, los tienes dentro y entonces hay unas respuestas muy, muy generales y, como digo, no hace falta que sean perfectas, basta con que sean mejores que el contrario. Y una de las cuestiones más divertidas que me resultó es analizar estas respuestas del sistema complemento y los 20 tipos de proteínas y todo esto era que se desarrolla una respuesta en cascada, porque resulta que tú te cargas parcialmente proteínas, incluso te cargas células propias. Bueno, tú vas rompiendo cosas que despiertan más reacción, más inflamación, más reacción, en una cascada que es exponencial. La belleza de esto es matemática, porque los virus y las bacterias se reproducen exponencialmente. Entonces, idear un mecanismo, aunque sea tosco, que sea exponencial, es maravillosamente perfecto de las matemáticas. Es lo que también tú decías al principio, ¿no? Decías, al principio de una infección es cuando puedes hacer cosas, cuando ya está la infección, cuando los números son astronómicos, sálvese quien pueda. Entonces, en el momento en que empiezan a funcionar esas proteínas, esos mecanismos muy universales entre muchos organismos, esto no es una cosa excepcional de humanos ni de vertebrados, eso es la tercera, ¿no? Que ya es la inmunidad adquirida, eso ya es muy sofisticado y eso sí que es propio de los vertebrados, pero hasta ese nivel es muy interesante porque es pura matemática, encontrar un mecanismo en el que se desarrollen cascadas, ¿no? Que te hagan tener una respuesta exponencial ante una amenaza exponencial. Y bueno, de la fase 3, esta de la inmunidad, hay mucho que decir, pero tengo por aquí marcadas algunas cosas, ¿no? Por supuesto, lo de la pandemia silenciosa, que son las bacterias resistentes y todo esto, hay mucho que decir, algo comento, ¿no? Pero fijaros, una estrategia en curso contra las superbacterias, que nos preocupan mucho porque son estas bacterias capaces de resistir a los antibióticos, es crear, si hay superbacterias, pues superantibióticos, y se habla de la vancomicina, por ejemplo, o la colistina, pero el problema es que son un poco tóxicos. Claro, son 25.000 veces más potentes que los antibióticos normales, pero da un poco de miedo una estrategia de guerra contra guerra. Aquí ya sí que es guerra contra guerra. O sea, te vas cargando al paciente con un veneno, pero se supone que matas más rápido o mejor a la bacteria, pero da un poco de miedo, ¿no? Y hago aquí una analogía con la energía atómica, ¿no? Ya que hablábamos de cosas muy potentes, ¿no? Cuando tienes una gran potencia armamentística hay que usarla con mucha responsabilidad porque, en fin, no todo el mundo está de acuerdo que los superarmamentos traigan consigo más seguridad. ¿Alguna cosilla más por aquí? Eso quizás es una de las cosas que tenemos es también que si nos llega otra pandemia pues es muy distinta. La pandemia de resistencia a los antibióticos es mucho más lenta, la tenemos ahí de fondo desde hace muchos años, pero puede causarnos un problema grave personal y sanitario. Total. Sería distinto del coronavirus que entró como loco, ¿no? a saco, pero hay que estar preparado para todas esas cosas. Claro. Bueno, y hay cosas en paralelo de nuestras... Y vienen del medio ambiente también, ¿no? Claro, es que fíjate, las macrogranjas estas tan polémicas, la producción industrial de una carne que no necesitamos, que la necesita el sistema económico, pero no las personas, esta carne barata, pues tiene, para poderse producir, que usar y abusar de los antibióticos. El 80% de los antibióticos que se le dan a los animales en las macrogranjas no son absorbidos, son excretados tal cual al medio ambiente y allí se produce un súper experimento evolutivo de resistencia bacteriana. Hasta el punto de que se calcula que el 20%, es decir, 1 de cada 5 antibióticos que nos curaban, ya no nos curan por haberlos usado en gran cantidad en las macrogranjas. O sea, aquí hay muchas cuestiones, digamos, ambientalistas, ecologistas, que enlazan con los riesgos de, en este caso, esas pandemias silenciosas. Bueno, y la última cosa que me había destacado aquí para ilustrar, bueno, por supuesto, la expedición de Barnis, ¿no? Hay hasta una película que recomiendo que veáis, que es espectacular, y como esta mujer, ¿no? Que dio nombre al hospital
pues cuidó a los 22 chavalines que llevaban la viruela y la llevaron, la varicela, la vacuna de la viruela. Estaban inoculados, que lo habían sacado de las vacas, ¿no? Y entonces llevaban a los niños vivos pero enfermos y luego les iban haciendo y se lo iban pasando. Enfermos no, tenían la pústula de la vacunación, Vacunados, pero algunos creo que cuando les bajaban las defensas no estaban un poquito pochos. Yo creo que no. ¿No? Sobrevivieron todos al viaje. Pero cuando esta mujer era encantadora y los mimó muchísimo. No sé. Menos mal que fue ella, porque los marineros yo creo que no habría llegado ni un niño sano con esas travesías tan horribles. Bueno, eso es una odisea fantástica. Isabel Zendal, vamos a ver. Zendal, efectivamente. Isabel. Claro. Y Val y Salvain, los dos únicos. Eso es. Bueno, eso es una odisea. Además hay película, hay novela, hay mucho para indagar, porque es una historia de esas que, en fin, no te lo puedes creer lo que se logró. Bien, acabar. Solo quería mencionar aquí cómo a veces los microorganismos pueden servir para curarnos de enfermedades muy fastidiadas como el cáncer, ¿no? Y hace ya medio siglo, William Coley desarrolló un tratamiento contra el cáncer con un preparado de bacterias, una especie de cóctel que él desarrolló empíricamente y se llamó las toxinas de Coley, ¿no? Y este Coley había observado que pacientes con cáncer pues se curaban cuando habían tenido una infección de determinadas bacterias. Entonces él no sabía muy bien lo que pasaba, pero fue un poco como atajando y desarrolló el cóctel. Concretamente tenía un poquito de Streptococcus pyogenes y algo de Serratia marcescens. No sé si luego fueron incorporando más cosas, pero se les inyectaba directamente en el tumor y funcionaba. Durante muchos años esto medio funcionó, pero luego, claro, se le llamaba el padre de la inmunoterapia, pero la inmunoterapia desarrolló cosas más sofisticadas que esto. Sin embargo, en plena COVID-19, a Coley se le volvió a recordar porque hubo un caso sorprendente de curación del linfoma de Hodgkin, un paciente que enfermó del SARS-CoV-2, ¿no? Y de repente salió aquello de decir, nada, pues mira, estas cosas que el paciente desarrolla por tener una infección que te sirve para una propia enfermedad como puede ser el cáncer. Bueno, en fin, muchas cosas más.